Era eso. Buenas noches, Janet. Ay, Yo tampoco podía entrar, profe. Ve, qué raro. Jenicita, Bueno, pero aquí están. Ya te lo puse voy a grabar. te voy a... Ah, yo tengo el enlace, espérate. Sí, porque es en Drive. Es que yo no sé por qué no me abrió. Yo me lo Voy por un vasito de agua. Ya estoy acá con ustedes. Listo. Un saludito, ya empezamos. Sí, señor. Listo, es que estábamos abriendo el documento que nos había mandado a la vez pasada. Aquí estamos. Buenas noches. Buenas noches. Un segundito. Ya. Hola, Liliana, buenas noches. ¿Lo encontraste o le decimos que lo comparta? No, o si quieres te lo paso, es que yo no sé por qué me está rechazando el correo, pero no. Y si te lo paso al WhatsApp, lo tengo acá. Dale, mándamelo y ya lo abro acá. Listo. Y lo abrimos ahí. Listo, ahí te lo pasé. Bueno, mis niñas, ¿cómo vamos? ¿Bien? Sí, señor. Gracias. Bueno. ¿Ustedes nos recuerdan cómo se llama la revista? La revista se llama Innova Educación. Ah, Revista ya. Innova Educación. Esa es ecuatoriana, ¿cierto? Pues, El Crincito ya está ahí. ya está acá. Listo. Jenicita, Innova era ecuatoriana, ¿cierto? ¿O peruana? Es que era una ecuatoriana. Escogimos una ecuatoriana y una peruana. Ya la. Estamos abriendo aquí el documento de ustedes. Nosotros estábamos pues con todo el proceso de cierre y pues decidimos más bien hacer como estas opciones para poder... Ya lo tenemos abierto acá. ¿Listo? Es peruana, profe. Peruana. Sí, Peruana. señor. Sí. Listo. Voy a compartir la pantalla acá un momentico. Ya. No sé si... Usted ya en la pantalla ahí, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Mías, pues bueno, nosotros, digamos, pues valoramos mucho que ustedes han sido muy juiciosas y desde la semana pasada nos informaron que habían avanzado, nos habían mandado el enlace. Nosotros decidimos con la profe Jenny hacer el ejercicio aquí en vivo y en directo con ustedes. Pues para eso, digamos, estamos programando estas sesiones porque estábamos también muy embolataditos con el tema de la tesis. Entonces, de las tesis. La de nosotros se entrega mañana. Estamos afinando un poquito la bibliografía porque faltaron cositas. O sea, no... Y nos faltan aún hojas de vida, currículum. Sí, las quedaron de mandar ahorita, pero digamos que sí es un poquito dispendioso lo de la bibliografía y faltaron como cositas, entonces estamos ahí como ayudando un poquito con la profe Jenny para que todo nos quede muy bien y ya entregarlas definitivamente mañana. Y ya tan pronto la entreguemos o la reenviamos a ustedes para que la tengan allí guardadita y para que tomen de base también la información que está allí. Por ejemplo, ahí reconstruimos la parte metodológica de análisis, de sistematización y análisis, que es importante para el artículo, entonces les va a servir como referente, como guía, para que ustedes puedan construir ese apartadito que es súper importante. Digamos que las revistas en lo metodológico les interesa digamos, el tipo de metodología que se utilizó, si fue una investigación cualitativa, mixta, cuantitativa, el alcance que se tuvo o el diseño especial que se haya tenido. En nuestro caso, pues es el tipo de metodología mixta, el alcance exploratorio, descriptivo, comparativo, en fin, el tipo de enfoque.
A ellos les interesa mucho saber qué instrumentos se utilizaron para recoger la información, ¿cierto? Qué tan confiables, digamos, son esos instrumentos, qué procesos de confiabilidad se llevaron a cabo pues, para que fueran, digamos, los más efectivos para este proceso. Les interesa saber cómo se procesó la información en términos de sistematizarla y analizarla. Y eso es lo que en el informe nos faltaba fortalecer un poquito, eso ya está. Entonces, digamos que ya mañana que se libere la tesis, les va a quedar ahí disponible para que ustedes también se apoyen en ese documento y complementen lo que tengan que complementar. ¿Listo? Ya, digamos que el trabajo que se está haciendo para esta segunda entrega, que está programada para el 14 de noviembre, ¿cierto? 14 de noviembre, ya es tener, digamos, como el artículo adaptado a los lineamientos de la revista, quedando solamente pendiente, digamos, como cuestiones ya menores, digamos, de afinación, de revisar un poco más la redacción, de cortar un poquito si es que nos pasamos de la extensión, en fin, digamos, ya cosas menores para esa tercera entrega. Listo. Entonces, en lo que ustedes han hecho, digamos, valdría la pena, antes de empezar, que nos compartieran un poco qué se hizo, aparte pues de lo que nosotros ya estamos viendo acá. ¿Ustedes ya lo han trabajado en función de la revista o todavía no? Sí, señor. Ya, digamos, y han tomado... Profe, Sí, Sí, escucho. con respecto nosotros lo a que la hemos revista. hecho, Ah, perdón. ¿Quién? Sí, Rosita. Es que nosotros ya pues nos lo que reunimos para eso. Entonces, ahí Rosita Ujú. tiene unos puntos. Ah, ok, listo. Sí, nosotros lo que hicimos desde un comienzo, pues, fue revisar la revista y fijarnos en la estructura que la revista nos estaba pidiendo para ir organizando lo que era la introducción, el método, los Sí. resultados, la discusión, las conclusiones y las referencias. Ok. Pues han surgido, pues, dudas. Por ejemplo, una que nos surge es que nos hablan que tenemos que meter los objetivos. Nosotros alcanzamos a organizar el objetivo principal porque ahí nos dan una estructura, una sugerencia de una estructura que iría a la definición del tema, los ejes analizados, citando autores, los antecedentes, la problematización, la justificación y por último irían los objetivos de la investigación en la introducción. Ok. Entonces nosotros hemos alcanzado a estructurar hasta el objetivo principal, pero entonces estamos con la duda de cómo estructurar esos objetivos específicos, ya que al darnos cuenta en los resultados, en la discusión y en las conclusiones, nos están pidiendo todo el tiempo que entremos a analizar los objetivos que se plantearon, ¿no? Sí. A partir o sea, la estructura de los resultados tiene que ir en el orden de los objetivos. La discusión nos pide que se haga una discusión acerca del marco teórico, dando como la respuesta de lo que se hizo con los objetivos, los Oh, antecedentes. ok. Y en las conclusiones nos dicen también que en orden de importancia debemos responder a los objetivos de la investigación. Entonces vemos que los objetivos son fundamentales, pues porque para dar armar esos tres últimos apartados, necesitamos tenerlos muy en claro para poder desarrollar correctamente eso. La otra duda que tenemos tiene que ver con los resultados y la difusión. Discusión, Ah, sí. discusión. Sí, es que no tenemos muy en claro cómo armar esa estructura de los resultados y cómo armar la discusión sin que se nos crucen o digamos exactamente lo mismo Sí. en los dos. Y Perfecto. la última duda que tenemos tiene que ver con las referencias bibliográficas, porque en la revista nos dan un apartado. En el último pedacito, bueno, en el último ítem nos piden que dice, su manuscrito por lo menos debe basarse en 50 autores, de preferencia revistas científicas. Entonces tenemos la duda, profe, de que si nos están pidiendo 50 autores,
quiere decir que en el artículo tienen que haber más o menos 50 citas o cómo es ahí, porque no entendemos esa parte. O sea, si hay 50 autores, mínimo deben existir 50 50 referencias citas. Ujú. y mínimo 50 citas. O sea, en eso Así fue. sí. ¿Cuál es la Y ventaja? ahí entonces, Que en el documento principal, en la tesis, hay como 110 referencias. Normalmente las revistas piden entre 25, 30, esta exige 50. Entonces, ujú, como prestarle atención, digamos, a esa cantidad. No tiene que ser citas largas, sino cosas muy puntuales, muy corticas, de todo lo que ustedes ya tienen en la tesis principal, que pues como decimos hay 110 referencias más o menos, y darle prioridad a las que tienen, a las que son de artículos, sí, que son realmente sí, son. porque nos está diciendo que al menos el 35% de las referencias debe provenir de las bases de datos de Scopus. Ah, sí. Sí, señor, al menos el 35%. Uy, pero yo sí lo veo como un problema. Sí, Por eso, Está muy exigente y no está indexada en Scopus, ¿o sí? sí, no, ni siquiera está indexada. Debe estar buscando indexación. yo creo porque están Debe estar súper buscando duros entrar a en la base esa de parte. Scopus. Deben Sí, estar buscando indexación y por eso sí, están exigiendo tanto. Pero sí es sí. un problema. Pero entonces revisemos porque revisemos alguna otra revista. Eh, ¿Cuál se nos quedó por fuera del listado, el quincito? Eh, La mexicana en donde publicaste esta semana. ay, sí. Aunque Sinergias. me preocupa que siendo tan reciente, ¿saben No, qué revista es buena? La de la Universidad del Norte. Yo publiqué ahí no hace tanto, no hace, entonces yo creo que da un lapso como de respiro a la revista. sí. A nosotros también nos fue bien con la de Sinergias Educativas, que es mexicana. Nos publicaron súper fácil. O sea, nos fue súper bien. Entonces, yo Sí, pienso, porque, o me sea, lo que hicimos nosotros, como ustedes nos dijeron, fue revisar la estructura de la revista y sí, por eso nos fuimos paso a paso. La profe Jenny sabe que nosotros somos Sí, muy minuciosas en la sí. revisión, en la estructura, a ver qué nos pedían, como pues la estructura como tal del artículo no se ve compleja, pero cuando llegamos ahí, pues, No, puchas. y yo estoy muy de acuerdo con lo que Jenny dice, y es que están en búsqueda de un posicionamiento y a costa de nosotros, de los que mandan los artículos. Y pues que estuviera indexada en Scopus, uno dice, bueno, me doy la pelea, así es, pero 35 referencias de Scopus es volver a hacer todo. Entonces, no, o sea, el camino sería más largo y tortuoso seguir con esta revista que cambiarnos de revista. Ok, mi profe. Sí, está. Eh, Pues tenemos varias. Una puede ser la de sinergias educativas, que creo que llama que nos publicaron esta semana un artículo. pero el quincito, yo ahí no la veo tan chévere por lo que te digo. Es que cuando son tan recientes, por lo que está acabadito de No, tal sacar vez. del fogón, La sí. que dices del norte. Cultura, educación y sociedad se llama. Cultura, educación y sociedad. Ya les voy a pasar el link. Ok, mi profe. Tiene muy buena indexación, las pautas editoriales son muy claras. Allí está. Ya la Sí, como para encontré. dejar descansar, porque pues digamos que eso no gusta tanto, así como tan. Sí, si quiere la abrimos. Venga, la abrimos. La Janicita Sí, ya la abrí. Yo ya la estoy abriendo. Esa creo que es semestral, si no estoy mal, o cuatrimestral. Ya te digo, profe. Digamos. Yo también la voy abriendo acá. Ah, pues ahora me la vamos compartiendo. Eso, sí. Abramosla acá. Ah, sí. Mira, Sí, es. recomendaciones del título, del resumen, componentes del resumen, recomendación de las palabras, envío. Creo que está.
Es en envíos, profe, en envíos aparece donde dice acerca de, en envíos, ahí es donde te dan la estructura de Está. lo que debe llevar el artículo. Y yo ya publiqué allí que hace un año, yo creo, no sé. Entonces, Claro, es que ya cuando uno tiene un referente y está bien, mira, está en el net. sí, Chévere. Eso, es que hay unas que son muy pretenciosas y no, tampoco. no, es lo que yo creo, que están buscando indexación de Scopus porque es un porcentaje altísimo lo que están pidiendo. O sea, mira, Sí, están Poolindex, Ajá, Pool Index, Dianet, Realnet, Latindex, Latindex, Google ajá, Academic, tiene buenas bases. Y sí, pues digamos que ya aparezco en la base de autores, podemos hacer lo que Elkin está sugiriendo y es, si hay artículos de nosotros citados, publicados en esa revista, hacer una citación, intentar hacer una citación de ustedes. porque eso mueve la revista, porque se está citando la Mm, revista. Ujú. yo ok, creo, Cita, que en cuanto a los objetivos los podemos adaptar, Pero puede que esta no le pida eso, claro, porque sí, sí los estaba pide. pensando exactamente lo mismo, y es bajarlos al nivel de objetivo. ¿Ustedes son objetivos? No, Valor no, de la somos tarea. valor de la tarea, valor de la tarea es bajarlo no a planificación, sino a valor de la tarea, a de valor de la la tarea. planificación, ¿sí? Porque fue lo que se hizo. Sí, señora. Sí, digamos que, y esta API es como el objetivo, o sea, puede ser el Exacto. objetivo, no, no necesariamente los objetivos. Ajá. Exactamente, sí. Dice describamente el o los objetivos de la investigación. Ujú. Exacto. Nos Entonces, quedamos con uno. No, es que esta está mucho más sencilla, profe. O sea, claro, viéndola así, está súper, 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 porque es que, por ejemplo, en la introducción no nos está pidiendo todo ese reguero que nos estaba pidiendo la otra. eso. Y ustedes pueden redactar el objetivo como ustedes consideren y ya cuando nosotros entramos, digamos, a... Profe, ahí nosotros en el esto al final lo quisimos redactar. Dice, para ello es clave o se requiere analizar la incidencia del valor de la tarea en la fase de planificación del aprendizaje autorregulado en los estudiantes de educación media de los sectores rural y urbano de Colombia. Ese fue el objetivo que le colocamos ahí. Pero yo pienso que sí deberíamos como especializarlo un poquito más a objetivos de aprendizaje. Porque, ¿Objetivos? ay, perdón, no, no, mentira. El tema de Valor de la ustedes tarea. es... Valor de la tarea. Es que Ah, acabamos de no, salir de mira, objetivos, perdón. usando los cables. Es Sí. que hay que confundir análisis de la tarea. No, es que dije, falta bajar del análisis de la tarea a objetivos de aprendizaje porque todavía tengo la cabeza en la otra reunión. Exacto, así. ¿Listo? Dice, analizar la incidencia del valor de la tarea en la fase de planificación del aprendizaje autorregulado. Sí, puede ser y de pronto lo podemos afinar un poquito. No sé, analizar el valor de la tarea como elemento clave o fundamental, esencial de, ¿cómo se dice? De la automotivación, porque tenemos el techo de la automotivación. Que es ¿Sí? es la categoría de esa... Categoría, es el techito, pero digamos que lo Ajá, pueden dejar así y como nosotros ya con la profe Jenny en las, digamos en esta versión más avanzada, entramos ya a retroalimentar directamente sobre el documento. Entonces ahí sí, les podemos señor. decir, ay, venga, ¿por qué no colocamos el objetivo así? O cambiamos esta cosita, o sí me hago entender. O sea, Sí, esa puede ser señor. una base por ahora que no va a interferir en el desarrollo del artículo y ese que sea, digamos, cositas ya de afinar el documento. ¿Listo? Sí, Pero sí señor. me parece una muy buena decisión porque no, eso muy pretenciosos, o sea, muy Pero es pretenciosos. por lo que te digo, están buscando, Sí. están buscando entrar a las ligas de Scopus. Pero Sí, bueno, pero es que para entrar a esas ligas ellos tienen que tener unas indexaciones mucho más claro, que las importantes, haber hecho un importantes que las recorrido más tienen. grande, sí. Listo, mis niñas. Entonces, pues miren, ustedes efectivamente, venga, miramos acá. Estoy con otro documento. Vamos con todos los días acá. Se me bloquea un poquito el computador. Acá lo tengo. Mi profe, una pregunta. Yo estoy viendo aquí ya, o sea, la estructura, ¿no?
Sí. Entonces, ahí cómo haríamos, como nosotros ya construimos una parte de la introducción, el objetivo ya está involucrado ahí en la introducción, la metodología la tenemos ahí como método, ya está prácticamente, ya está estructurada, los resultados también estamos ahí, que estamos haciendo la descripción de las tablas y de lo que se encontró. Ya aquí no nos piden discusión, sino solamente conclusiones. Pero la discusión sí Entonces, se hace. La discusión ¿sí se se hace. haría con las conclusiones? ¿O en qué partirían los resultados? Porque aquí no sé cómo. No, a ver, venga, ponémoslo un poquito acá. Digamos que usted no va a tener, van a tener conflicto con la introducción es casi que tiene la misma estructura, usted no van a tener ahí dificultad. En la parte metodológica tampoco, digamos ahí no van a tener dificultad. En la parte del análisis, lo que ustedes pueden hacer es primero exponer los resultados, es decir, todo lo que tiene que ver con las tablas y con el texto traído del documento del compilado. Ustedes no van a entrar en conflicto, digamos, con otras subcategorías porque esta información es exclusiva para ustedes. O sea, todo lo que Sí. corresponde a valor de la tarea no lo tiene por qué tomar los otros compañeros. Quiere decir que ahí ustedes pueden afinar la información y no necesariamente la tienen que parafrasear, sino organizar muy bien. Pero la introducción y el método sí tiene que estar 100% texto original de ustedes, es decir, parafraseado sobre lo que ya hicimos, porque es lo mismo. Digamos que es casi lo mismo. Digamos que en el de ustedes se especializa en el tema del valor de la tarea, profundiza allí, pero digamos el método va a ser el mismo, ¿sí? El mismo para todos. Entonces, ahí es donde tienen que tener mucho cuidado de parafrasear muy bien la introducción y el método. En el análisis de resultados, ustedes ya tienen la posibilidad de copiar y pegar, pero afinar y que todo esté muy bien organizadito. Entonces, digamos que en la primera parte uno simplemente expone los resultados con base en esa tabla y los párrafos que uno trae pues del documento principal que es el compilado. Y ya como en una partecita como de cierre, como si le estuvieran dando correspondencia a ese objetivo, como lo pedía la otra revista, es donde ustedes discuten, como que ustedes, un poco lo que se hizo en el informe en la parte de los objetivos y respuesta a la pregunta, que ya no es exponer, sino como encontrarse con el objetivo, analizarlo, en fin, algo así, con otros autores, como ya más encajadito el texto, y ese tiene que ser, ese no necesariamente es tan amplio, entonces digamos que se pueden ser como unos 2, 3 parrafitos como de cierre a esos resultados, y esta sí pide el apartadito aparte de las conclusiones. Pero las conclusiones tienen que ser 100% académicas, con base en los resultados, nada de reflexión, nada de como que, ¿sí? Sino muy Es que aterrizadito. nosotros habíamos, ahí abajo donde estaba la discusión, habíamos tomado las conclusiones que ustedes habían sacado, los profes, y las Sí. habíamos colocado ahí en discusión porque no entendíamos muy bien esa parte de la discusión. No sé si eso nos sirva o la redactamos 100% según lo que nosotros. Digamos que las conclusiones pueden ser más corticas y ahí sí les recomendamos que las construyan, pero concretas, corticas, no tan lista de ítems, sino en parrafito. En párrafo. Como en parrafito. Les estoy compartiendo el artículo que tenemos Eh, allí publicado. Este les va a servir también de guía. Total, o sea, con ese se Ay, puede. gracias, profe. Esa es la ventaja de Súper. tener el artículo publicado porque ustedes ya se pueden basar allí y mirar cómo lo hicieron. Claro, ver la estructura de cómo lo hicieron para nosotros tener una idea más clara de cómo debemos redactar. Y presentar, sí. Exactamente. Pueden mirar algún otro ejemplo, no tiene que ser necesariamente el nuestro, aunque la estructura de la tesis es muy parecida. Entonces, digamos que eso les va a favorecer el tipo de estudio. Y Sí. mi profe, ahí la referencia sería lo ideal poderlo citar a ustedes, ¿cierto? Mirar a ver en qué La punto los intención sería podemos. poder agregar una cita, puede ser del marco teórico donde hablen de autorregulación, que es creo lo más sencillo, o de la parte, sí, creo que es lo más sencillo, citar allí, ingresar una Mi cita. profe, pero aquí el marco teórico, ¿dónde se cita? Porque eso lo dice En la introducción, objetivos, introducción. métodos.
En la introducción. En la parte de la introducción van algunos referentes teóricos donde ustedes centran la importancia de la autorregulación, la planificación y pues especifican en el valor de la tarea. Y ahí que, su merced, ¿qué artículo tiene más o menos que nos pueda apoyar? Ya se los pasé. Para nosotros? Ya se los pasé al chat. ¿Ese mismo artículo que nos pasó? Sí. Sí, que ese es publicado, Es publicado por esa revista. con sus Sí. estudiantes. Ok. Esa sería la indicación. Eso. Ya nada más con este se pueden guiar mucho, porque digamos que estos artículos después tienen como todo un proceso ya dentro de la revista de mejora en términos técnicos, entonces ya salen muy afinaditos, entonces ese les sirve como referente importantísimo. Y ese sí debe pedir por ahí que unas 25 referencias, ¿cierto? No veo, no, estoy tratando de leer. ¿Qué más pide? Yo creo que no tenía, o sea, no son tan... Lo recomendable es que sean mínimo 25. Sí. Mínimo 25, exacto. Y como dicen, citar este artículo y citar de pronto otro de la misma revista. Eso a ellos les interesa eso. A citar este y citar por lo menos otro más. Listo, mis niñas, pero bien, o sea, muy juiciosa. Realmente, digamos que los procesos de retroalimentación precisa se dan sobre la segunda versión y ya nosotros entramos a apoyarlos también mucho en los afines pues, del artículo y todo lo demás. Mi profe, nuestro artículo es de investigación científica y tecnológica, ¿cierto? Sí. Sí. Nos piden, dice que responde a resultados de actividad de investigación, se prevé una extensión de no más de 20 páginas, entre 5.000 a 7.000 palabras. Se considera para su estructura las siguientes componentes: un resumen, un abstract, una introducción, una metodología, análisis de resultados y conclusiones. Nada más. Sí. Las referencias. Eso. No nos piden nada más. Este no tiene como nada de referencias, no dicen. Es que ellos dicen sí que dice, trabajan normas APA, es lo que dice. Aquí sí dice referencias. Sí, pero dice, o sea, normas APA. No, normas APA. Séptima edición. Sí, no dice cuántas ni nada de eso. Les voy a decir cuántas tengo yo en el artículo para que se hagan una idea. Vienen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Con 25. Como dice el profe Elkin. Eso, para que pisen duro. 25. 20, sí. Y que no haya literatura. Hay unas que molestan por la literatura gris, que es lo que no se puede acceder fácilmente por internet a esos recursos. Entonces no les gusta cuando uno cita un libro de una biblioteca física, no les cuadra mucho. Ah, ya. Está todo digital y con los links. Ok, mi profe, esas recomendaciones sí son importantes para uno. Como unas pauticas generales para la redacción, pues todo en pasado, nada en futuro. Bueno, todo en pasado no necesariamente, pero digamos, nada en futuro. Pero sí tiende a hablar en pasado. Esta investigación se hizo así, todo así como narradito en pasado. Nada de cosas en primera persona, sino en tercera persona. Nada de ambigüedades, de cosas así, como será que sí, será que no, podría ser. A ellos no les gusta eso. Salud. Gracias. Alcancé a apagar el micrófono. ¿Qué más? Hay que mirar si ellos tienen alguna condición especial para el título. Hay que mirar las palabras claves. No, ellos piden ir a ciega. La revisión es a ciega, o sea, piden un documento sin autores y si es aceptado, van a pedir ahora sí como la información. Nosotros de todas maneras Sí, porque lo que dice aquí es supremamente, no dan especificaciones, lo único es la fuente tamaño 12. Sí, no, ya ustedes con tiempito Las normas APA. Pauta, sí. Habla de tipo Arial. 5, margen de 2.5, no sé qué.
No, digamos que está chévere, este no es complicadito. ¿Listo? Sí, Y eso señor. es agradecerles por ser tan juiciosas, pues nosotros las vamos a apoyar, lo que pasa es que tenemos que ya retroalimentar es con los lineamientos de la revista en mano. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a mirar si efectivamente el artículo cumple con las condiciones según la revista. Y ahí pues revisamos, vamos a mirar si las palabras clave están acá, vamos a mirar tal cosa, y ya entramos a retroalimentar de manera puntual con comentarios, porque así es un desgaste, empezando Sí, por negativo cambio de revista. listo. Entonces, eso es, Entonces, esa retroalimentación más o menos iría para la entrega del 14, ¿cierto, profe? O sea, la idea ahorita es que para el 14 nosotros le entreguemos ya la estructura y ustedes ya empiecen a hacernos como la retroalimentación ahí para allá, ¿cierto? Así exacto, es. digamos tener una versión enfocada hacia la revista en particular y lo más completa que se pueda, ¿sí? Ok. Que ya simplemente afinar cositas, bueno, digamos que hay poquito, no se preocupen, pero digamos que ya está enfocada hacia la revista. Sí, Ujú. señor. ¿Listo? Bueno, eso era todo, mis niñas. Un abrazo entonces. Se Muchas cuidan gracias. mucho. Este fin de semana van a dormir plenamente porque ya la tesis se habrá entregado, entonces van a descansar. Dios lo oiga, profe, que nos vaya supremamente bien, que yo sé que así va a ser, porque ustedes nos han colaborado muchísimo en esta última Estamos parte de más que afinarla. satisfechos. Va a ser. Leemos con orgullo ese documento. Y si no es así, nos vamos a pelear por ustedes. Sí, Gracias, mi profe. Mejor dicho. La Bueno, idea es, yo creo que ahorita tenemos es como la ansiedad encima de que nos digan, bueno, vamos a iniciar con la presentación. Yo creo que todo el mundo anda como con esa, sí, yo creo ya, como que nos cuando, vemos la otra semana para esas indicaciones y montar, digamos que la presentación con alguna plantilla muy clara de todo el material que tenemos, ¿verdad? sí, y prepárense. sí, y sobre todo por lo que ustedes nos habían dicho que tenemos que prepararnos los simulacros que se van a hacer, pues porque Sí, a pesar de sí, que uno ha hecho las cosas, a uno la memoria lo tiende a traicionar. Entonces sí Ah, es bueno ver sobre qué piso estamos y quién va a hablar, cómo se va a hablar, cómo va a ser toda la organización. Eso como que le genera a uno más tranquilidad y como que ya sí, empieza uno a ver la luz al final del túnel, como dice el profe. sí, no, y de hecho ustedes van a usar el tema, lo tenemos que coordinar bien con la profe Jenny, estamos en conversaciones de eso, pero seguramente ustedes van a exponer este tema. Sí, ¿Listo? claro, esa es profe, la idea. nosotros Porque ustedes ya se especializaron en este tema. en el valor de la tarea. Sí. Exacto. Bueno, y ahí se hace un trabajo integral entre el artículo y la exposición. Sí, mi profe. Eso lo hemos visto como parte positiva de que pues empieza uno como a empoderar más de la Exacto, sí, práctica. Y como dice exacto. el profe, tener ¿Luisa te mandó argumentos para fotos? defender. Yo ayer le decía a la profe Jenny, yo le decía, estábamos afinando unas cositas de los resultados de la tesis, y Dios mío, esos resultados son muy buenos. O sea, muy buenos. Yo era sorprendido, yo era ahí como, Estamos orgullosos. estábamos en el papel de receptores y estábamos pues aterrados de lo impactantes que son los resultados. Y eso no se nos puede caer, digamos, en la En la sustentación. exposición, claro. Exacto. Pero tranquilos que vamos a tener varios simulacros para ensayar. ¿Listo? Eso es lo Bueno, importante, que todos nos demos cuenta cuál fue el impacto de la investigación para que lleguemos allá más que empoderados a defendernos. sí, eso sí. Yo creo que más que la defensa, o sea, la defensa va a ser el documento escrito, realmente. Ajá, La parte verbal, donde ustedes van a conversar, es más de socialización. Así lo he de sentido yo socializar lo que siempre, se hizo. ¿sí? Sí, o sea, el documento se defiende, ¿sí? Ya lo que ustedes van a hacer es socializar y empoderar un poco más al lector de esa experiencia investigativa que tuvieron. Entonces no hay que temerle, no hay que temerle, yo creo que es que el nombre de sustentación o no, no, van a socializar un poco el ejercicio de investigación. De Así lo hecho, siento. de hecho, prácticamente cuando uno llega a la sustentación es porque la tesis ya está aprobada. Y ya Sí, hay Sí, que tenerla ahí. Lo único que puede ya pasar uno es que más se para que le pongan descubra el que son 5. un montaje, que ustedes no son los que dijeron que eran. sí.
Eso no va a pasar jamás. Ay, profe. Eso es cierto porque yo tuve en la universidad una profe que decía que 5 era perfección. Mi tesis de la universidad fue de 4.9, porque ella decía que nunca un 5, porque el 5 es perfección y nadie es perfecto. Yo, por Dios. Eso es verdad. Bueno, mis niñas, entonces descansen, cuídense mucho. Bendiciones. Listo, ¿Listo? mi Muchas profe. gracias. Muchísimas Feliz gracias. noche, Lo descansen. mismo, lo mismo. Feliz noche. Cuídense mucho. Gracias. Gracias.